La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar una vez más juntos a través de este medio y compartir juntos la palabra. Quisiera poner en las manos del Señor este tiempo. Vamos a orar delante de nuestro Señor. Amado Dios, por medio de tu Santo Hijo Jesús, nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor, te suplicamos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, a mí para hablar y en general a todos para que escuchemos tu voz y podamos atender a tu llamado. Oro, Señor, que nos vayas mostrando lo que esperas de nosotros y que también nos vayas mostrando tus promesas, tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He titulado la enseñanza de este día Soldados del Reino de Dios, ya que la palabra en reiteradas veces al cristiano le compara con un soldado. Segunda carta a Timoteo 2:4 es la referencia para abrir esta enseñanza. Dice aquí la palabra de nuestro Señor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una expresión que utiliza el apóstol San Pablo para referirse a aquellos que el Señor ha llamado con el firme propósito de hacerlos algo así como soldados de su reino, para que podamos nosotros pelear la buena batalla de la fe estando dentro del reino de nuestro Señor. Así que reitero, una de las muchas comparaciones que la Escritura hace en relación a nosotros los cristianos es que somos soldados. Se utiliza esta comparación a fin de conocer y de entender nuestra posición y nuestro llamamiento de parte de nuestro Señor. Al igual que en el ejército se reclutan y se capacitan soldados, también en el reino de Dios, o el reino de Dios, nos ha llamado y se nos prepara para militar en el ejército de Cristo, con el fin de prestar un servicio en el reino que es un reino eterno. Al igual que en el ejército, los soldados saben que deben estar preparados para posibles enfrentamientos y por ello es que llevan rígidas disciplinas. De la misma manera, los cristianos debemos hacernos el hábito de tener disciplinas espirituales porque también tendremos enfrentamientos. Dice la Escritura que militamos en el ejército de Dios. Vamos a segunda carta a los Corintios 10. Pero quiero cerrar mi comentario del pasaje de Timoteo diciéndoles, abriendo un paréntesis, algunos han malinterpretado esa escritura de que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, pensando que aquel que está sirviendo a Dios ya no tiene por qué trabajar en esta vida, en el trabajo secular. Pero es una mala interpretación. En realidad se refiere a que ninguno que ha sido tomado por el Señor se enreda en los placeres de esta vida, en lo que ofrece el mundo, la mundanalidad. Hoy vamos a hablar de ese punto para que ninguno se extravíe y ninguno le dé una mala interpretación. En segunda carta a los Corintios 10:3 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la Biblia que estamos militando. El cristiano es un militante. Traducido de otra manera, es un soldado en el ejército de Dios. Militar o estar en la milicia es el arte de hacer la guerra. Es conocer y practicar las normas de conducta que rigen el ejército, a las cuales están obligados todos los soldados. Hago esta comparación acerca del ejército terrenal para que nos demos una idea de qué características hemos de adquirir como soldados del reino de nuestro Señor. Vamos a segunda carta a Timoteo 2:3 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Segunda carta a Timoteo 2:3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Se reitera que somos soldados.
Y dice además que debemos ser buenos soldados. No solo alguien que se enrola en el ejército, pero que su labor, su esfuerzo, su trabajo no son acordes a lo que demanda la disciplina del ejército. Y voy a hacer este comentario sin que suene a juicio. Hay quienes quieren ser solo simpatizantes del ejército cristiano. Quieren pertenecer a Cristo, pero en teoría, desde las gradas. Ya que en la práctica no quieren seguir ninguna disciplina, ni tampoco quieren tener ninguna clase de enfrentamientos, ni mucho menos prestar su servicio militar. Quiero concretar o dar más amplitud a esta idea con la siguiente ilustración. Se cuenta que durante la Guerra de la Independencia norteamericana, un hombre joven se acercó al general George Washington y le dijo: mi general, quiero que sepa que creo con todo mi corazón en usted y en la causa que defiende. Washington le agradeció firmemente aquellas palabras y le preguntó: ¿en qué regimiento está usted? ¿Quién es su comandante? ¿Qué uniforme porta? Oh no, replicó el joven, no estoy en el ejército, solo soy un civil. A lo que Washington replicó: joven, si usted cree en mí, como dice, y también en la causa que defiendo, vaya y únase al ejército inmediatamente. Póngase nuestro uniforme, busque las armas y venga a luchar. Jesucristo nos presenta el mismo desafío a nosotros hoy. Él no está interesado en simpatizantes, sino en soldados. Esta es la clase de llamamiento y de servicio que el Señor necesita en su reino. Hermano, hermana, quiéralo o no, si usted ha recibido al Señor, al convertirnos en cristianos, entramos en una guerra a muerte, de la cual podemos salir vencedores solo si seguimos las instrucciones de nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Ya que el mundo, el diablo y la carne son nuestros principales enemigos, y si nosotros bajamos la guardia, podremos llegar a ser derribados. Así que miremos las indicaciones de nuestro comandante en jefe o algunas de las recomendaciones que él nos da para poder llegar a ser buenos soldados en su reino. Mateo 24, 43. Dice aquí Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí se menciona la palabra velar, vigilar, guardar, cuidar. Esto habla de estar alertas contra aquello que nos pudiera apartar del Señor. Estar alertas, espiritualmente despiertos. Por ejemplo, si se trata de nuestra naturaleza pecaminosa, debemos sujetarla a la obediencia a Cristo. No hay otra cosa que más le agrade a nuestro Señor que tengamos nosotros dominio de nosotros mismos para que no nos deslicemos en el pecado. Como lo dice primera carta a los Corintios 9, verso 26 al 27. Dice primera carta a los Corintios 9, versículo 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Obviamente el apóstol San Pablo no habla de flagelarse, no habla de castigar físicamente el cuerpo como lo enseñan algunas religiones, sino que se refiere a gobernarse a sí mismo. No es otra cosa sino llegar a tener dominio propio, controlarse uno mismo, controlar sus impulsos. Es cierto que esta lucha en la cual estamos todos los hijos de Dios no es fácil, pero el Señor quiere que nosotros nos esforcemos en hacer morir la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice la palabra del Señor:
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No significa esto, quiero hacer esa aclaración, que vamos a vivir perpetuamente en celibato. Eso es un don de Dios para quienes no tienen la necesidad de casarse. Y tampoco significa que los casados deben privarse de tener intimidad con su cónyuge. No significa eso, sino que habla de que controles la lascivia, controles la lujuria, los impulsos pecaminosos, no los impulsos que son normales. Ya hemos hablado que el deseo sexual es algo que Dios puso en el ser humano y es algo bueno, no es reprobable. Pero si se practica legítimamente, entonces agradamos a Dios. Pero si se sale de la voluntad divina, trastocando, cayendo en toda clase de inmoralidad, entonces se vuelve pecaminoso. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta lucha no debe haber tregua, insisto, ya que si no ganamos nosotros terreno en nuestro dominio propio, el pecado lo va a hacer. Y cuando se empieza a consentir el pecado te lleva cautivo hasta volverte esclavo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que practica el pecado es esclavo de su pecado. Por eso mucha gente que empieza a consentir cosas en su vida, después no puede romper con ellas. Por ello, velar debe ir acompañado de la oración, como también lo dijo nuestro Señor en Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor quiere que reconozcamos nuestra humana debilidad, que no te sientas que te las puedes de todas, no. Quiere que reconozcas tu humana debilidad y que en base a eso tú estés orando en su presencia para decirle que Él te llene de fortaleza, para decirle que Él te llene de dominio propio, que ese fruto del Espíritu sea producido en ti, que te ayude a controlar tus pensamientos, tus emociones, tus motivos, tus palabras. Que el Señor te ayude. Si no oramos, insisto, la carne gana terreno. Eso es muy común. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios han caído, han cedido a la tentación? Porque no son fuertes, no están en la presencia del Señor. De la misma manera nosotros debemos resistir al mundo. Cuando digo al mundo no me refiero al mundo físico. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. La fauna, la flora, el universo entero, Dios lo hizo bueno. No me refiero a esa parte. Hablo de sus ideologías, hablo de sus filosofías, hablo de lo que el mundo ofrece en general. Ya que el mundo apela a nuestros sentidos. Puede seducirnos con cosas vanas. Pero un soldado es capaz de morir en lealtad a su país. Así, un buen cristiano es capaz de morir en lealtad a su Señor. Es capaz de apartarse de la mundanalidad. Como lo dije hace rato, es ilustrativo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dijo San Pablo: yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Él estaba muerto para el mundo. Las ideologías del mundo ya no le interesaban, no lo arrastraban, no lo jalaban. Él estaba firme en lo que había creído. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él decía: las cosas de esta vida, sus ofrecimientos de tentación no me interesan. Yo vivo para Cristo. También expresa Santiago 4:4 que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero reitero, no se refiere al mundo físico. El mundo es bueno y lo debes disfrutar al máximo. Pero la ideología, la tendencia, el pecado, la tentación, eso
que pertenece de la mundanalidad. A eso se refiere San Pablo, que debemos morir. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Todo lo que le agrada a los ojos, lo que le agrada a la carne, vicios, fama, vanidad. Mucho de eso se aparta del Señor a la gente. Pero también el adversario puede levantar al mundo contra nosotros, incluso a nuestros más cercanos, con el fin de que el Hijo de Dios desista de su vocación. ¿Cuál vocación? Pues la de ser soldados del Rey. Así que el adversario a veces llega a hablar incluso por la boca de nuestros cercanos. No sé si ustedes recuerdan, y si no se los estoy aquí contando, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí seré rechazado, seré menospreciado y seré crucificado, seré muerto. Y uno de sus discípulos, Pedro, se acerca y le dice, no, Señor, que no te acontezca eso, no vamos a dejar que eso te pase. Y el Señor le aclara, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesucristo estaba convencido de cumplir con su misión, de morir por la humanidad para rescatarnos, redimirnos. Pero San Pedro veía las cosas como las vemos regularmente, humanamente. Estamos centrados solo en esta vida. No queremos que nos pase nada. Pero cuando Dios va a cumplir el propósito con alguien, a veces implica dolor. Primera carta de San Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. En la gran mayoría de los casos, el maligno controla a la gente de este mundo. Y yo entiendo que algunos dirán, pero ¿qué de malo puede tener el mundo o la gente del mundo? No hablo de las personas en sí, de su parte física o de su raza, de su posición social. No hablo de eso. Hablamos de la ideología, de la tendencia constante de ateísmo, de filosofías huecas, de religiones falsas. A eso se refiere, del pecado que está rampante. ¿Cuánta ideología hay en este mundo que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras? A eso se refiere la palabra, que el mundo está bajo la influencia del maligno, porque la gran mayoría está escuchando lo que les insinúa en su interior. Pero para nosotros, hijos de Dios, la Biblia expresa, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Así que déjame decirte algo, para ti que eres hijo o hija de Dios. No subestimes el poder del pecado jamás. No subestimes la influencia del mundo y no subestimes las insinuaciones que el enemigo hace dentro de nuestra cabeza. Porque a causa del descuido espiritual, muchos han tenido que pagar las consecuencias. ¿Cuántas y cuántas personas, habiendo sido buenos cristianos, buenas cristianas, el mundo les gana, la carne les gana, el maligno los atrapa y después sus vidas quedan peor que cuando no eran cristianos? Eso es algo terrible, algo tremendo. Primera carta de San Pedro 5:8. Dice la palabra del Señor en 5:8 de San Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí se menciona otra recomendación de nuestro Señor, aparte de velar y de orar, de ser sobrios, de estar en tus cabales, de que estés lúcido, de que estés consciente todo el tiempo, de que te puede llegar a atrapar la tentación si no estás preparado, de que te fortalezcas en el Señor, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. El enemigo no desea lo mejor para el ser humano, desea lo peor, aunque le engaña al ser humano de que eso es lo bueno, que haga con su vida lo que le venga en gana, de que se aparte de Dios, de que porque tiene que obedecer a un Dios. Y déjame decirte, muchos han caído en las fauces del enemigo. Primera carta de San Juan 4, del 5 al 6, dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Está muy claro. Nuestros enemigos acérrimos, nuestra propia naturaleza pecaminosa, la influencia del mundo, el enemigo, que están de una forma constante bombardeando al Hijo de Dios para que desista de su vocación. ¿Cuál vocación? Somos soldados. Y por eso cuando algunos no tienen cuidado de sí mismos, llegan a ser desertores de su vocación. Desertan, se apartan de la presencia de nuestro Señor. Y obvio, pues eso es para su propia perdición. ¿Qué pasa cuando alguien es devorado y queda en las fauces del adversario? Porque leímos también ahí en San Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Queda atrapado esa persona en su pecado. Queda atrapado en las ideologías del mundo y queda separado del refugio de su Señor. Un buen soldado no se dejará vencer. Un buen soldado buscará tener la victoria, porque sabe que estará del lado de su Señor. Usará su fuerza, usará su poder y usará su autoridad de nuestro Señor para vencer ese mal que le aqueja. Romanos 8, dice la palabra en Romanos 8, 37 al 39. Dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta victoria que Dios quiere que tengamos, Él nos amará perpetuamente mientras estemos cerca de su presencia. Él nos estará mostrando su amor. Y no digo que no ame a los que se han apartado, Él sigue amándoles, pero desea que estén siendo vencedores en Él. Somos más que vencedores, insisto, solo si estamos unidos a nuestro Señor. De otra manera, seremos un blanco fácil del pecado, seremos un blanco fácil del mundo y seremos un blanco fácil del adversario. Por eso mi insistencia, amados hermanos, es necesario entender nuestra vocación. Tú y yo somos soldados y debemos pelear la buena batalla de la fe. No debemos hacer tregua, ni te debes quedar pasivo ante esta lucha, porque entonces el enemigo, el pecado, el mundo, la carne ganarán terreno sobre tu vida. Primera carta a Timoteo 6, del 11 al 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. La insistencia del Espíritu Santo del Señor para nosotros, los hijos de Dios, que somos soldados. Pelea. No seas pasivo, no te cruces de brazo, no hagas tregua, no te rindas. Incluso si estás débil en tu fe, si ha llegado el desánimo a tu vida, el Señor quiere que te levantes y que sigas peleando, que no te quedes tirado en la lona, sino que puedas avanzar, tomar su poder, tomar su autoridad, tomar su fuerza, tomar su guianza de su Santo Espíritu y levantarte y seguir adelante. Pero también, como dice la palabra en Efesios 6, del 10 al 18, que tomemos toda la armadura del Señor para que podamos resistir en esta batalla. Los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas hacen todo lo que está en su maligno pensamiento para atacarte, para hacerte desistir, para desanimarte, para que te quedes tirado, para que te rindas,
para que mejor sigas al mundo, para que sigas las insinuaciones del enemigo, para que le des rienda suelta a todas tus pasiones. Eso hace el maligno, pero no te rindas. Dios está contigo, pero no te va a obligar en esta batalla. Tú tienes que tomar tu posición. Tú eres un soldado y te debes conducir como tal. Si tomamos las armas que están ahí en Efesios 6, del 10 al 18, entonces podremos resistir. Armas como la verdad del Evangelio, que es como un arma poderosa, como una espada poderosa. La fe firme en nuestro Señor y la oración constante. Eso nos mantendrá alertas, nos mantendrá vigilantes y hará que nosotros estemos firmes y constantes en nuestro Señor. Toma conciencia de la posición en la que tú y yo nos encontramos. Eres un soldado. Condúcete como tal. Que el Señor te bendiga.